Bueno, ahora es una edición especial de Diálogos con Especialistas porque el pastor no va a estar ahora, pero yo sé que ya estamos cansados, sé que estamos ya en la recta final, ya nos falta poco, pero ¿alguien ha recibido algo hoy? ¿Ha aprendido algo? Ha sido, en el mejor sentido de la palabra, un bombardeo de información, ¿verdad? Y ha sido muy bueno. Entonces yo te animo a que rasques de la información que obtuviste y tengas y generes preguntas. Entonces vamos por aquí a platicar de algunas cosas, y solo para recordarles los nombres, tenemos aquí a Ronnie Kaplan. Él es el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Muchas gracias por estar con nosotros, Ronnie. Tenemos a Gabriel Ben Tasgal. Gabriel Ben Tasgal. Por aquí está, él es el periodista que continuamente aparece en medios internacionales. Y tenemos también a Sami Eppel, que lo acabamos de periodista de Univisión. ¿Dónde está Sami? ¿Sí está Sami por aquí? Ahí está Sami. Y a Nadav Feldman, jefe de la misión de viceembajador, que acabamos de escuchar. Entonces, yo espero que ahorita estén generando sus preguntas, me las van a estar pasando por acá. Pero yo quiero iniciar con una pregunta. Y la voy a hacer en dos partes y a ver quién se quiere animar a esto, porque yo sé que son especialistas también en las fuerzas de defensa israelí, ¿verdad? Entonces quiero hacer esta pregunta en dos sentidos y a ver cómo nos pueden ayudar a contestar. El primer sentido es: ¿qué enseñanzas valiosas del servicio militar ustedes han podido aplicarla en su vida profesional o en su vida común? ¿Cómo el servicio militar los ha ayudado en su vida profesional o en su vida corriente, común, de día al día? Y también, ¿qué del servicio militar es tal vez incomprendido para el resto de las personas, el resto de nosotros que no somos judíos, por ejemplo? ¿Cómo podemos entenderlo un poquito mejor? Bueno, yo serví en el servicio militar regular durante 10 años, hasta el año 2015, y hoy en día sirvo como reservista desde el día 7 de octubre. En uno de mis puestos, por ejemplo, fui jefe del enlace con los ejércitos del mundo, en América Latina, en África, en Asia. Trabajaba mucho aquí con la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, con la Marina. Venían muchos grupos en términos, por ejemplo, de intercambios de defensa con Israel. Y hoy en día en mi vida civil, que repito, yo soy un reservista, pero en mi vida civil, tengo una vida civil además, tengo una compañía que hace delegaciones a Israel. Así como hacía las delegaciones en el ejército en temas militares, hoy en día hacemos delegaciones en temas espirituales, en temas de agrotecnología, en todo lo que Nadav, el viceembajador, comentaba recién, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y fue algo que aprendí, un oficio que aprendí en el ejército. Eso por ese lado. Por otro lado, el ejército lo que te da muchas veces es un conocimiento de la cultura israelí. Nosotros en Israel somos unos 130.000, 140.000 latinoamericanos, y cuando vos ingresás en el ejército tenés un conocimiento mayor de la cultura israelí. Estás junto con amigos que nunca vistes, o sea, luchás junto a amigos cuya cara no has visto nunca, lucharás junto a tu hermano cuya cara no has visto nunca. Y realmente el ejército es un lugar donde te encontrás gente de todo tipo y color. No importa cuánta plata tenga su papá, no importa si más o menos, pero estamos todos juntos en el mismo lugar, en el curso de oficiales, etcétera, etcétera. Algo que no se sepa del ejército, por ejemplo, para otras personas, es que, por ejemplo, a veces tenemos la posibilidad de, en algunos puestos, de mirar información de inteligencia. La información de inteligencia viene de toda una comunidad de inteligencia a nivel mundial, que a veces, según tu clasificación de información, podés leer esa información. Y la verdad es que es una información que no la ves en el diario y no la ves en ningún lugar, y son cosas muy, muy interesantes que muchas veces te diseña o te influye mucho en la forma de pensar, porque no todo lo que aparece abiertamente en la prensa es lo que realmente sucede en el terreno. No sé si contesta la pregunta.
Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias. Un aplauso, sí, para... Muy bien, acá tenemos una pregunta de Aurora López y está dirigida a Gabriel Ventasgal. Nos dice, si no se lleva a cabo el plan de Donald Trump sobre reconstruir a Gaza, ¿cómo influirá en las dos fases el acuerdo del alto al fuego y el regreso de los rehenes? Supuestamente, nosotros acordamos con Hamas un acuerdo de 3 etapas. La primera etapa, que durante 52 días vamos a hacer un cese de fuego. Nosotros vamos a tener que ceder y vamos a dejar de disparar durante 52 días. Vamos a retirarnos de la Franja de Gaza, de los lugares centrales. Vamos a permitir la entrada de ayuda humanitaria, 600 camiones por día. Y vamos a liberar de cárceles israelíes a asesinos. Y a cambio vamos a recuperar a 33 de nuestros civiles secuestrados, de los cuales 25 están vivos y el resto probablemente no lo esté. La segunda etapa es acordar el fin de la guerra y la tercera etapa es acordar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Mi evaluación personal, la segunda etapa no la vamos a poder ejecutar, por lo menos no ahora, porque Israel va a exigir que el fin de la guerra sea la liberación inmediata de todos los rehenes y que jamás desaparezca del poder de la Franja de Gaza. Y es probable que jamás no acepte algo así. Entonces puede ser que la parte 2 y la parte 3 no se logren y que tengamos que volver a combatir contra el Hamas hasta que el Hamas sea nuevamente débil y podamos lograr un acuerdo para la liberación de nuevos rehenes. O sea, yo soy bastante pesimista con respecto a la etapa 2 y la etapa 3. Está, hola, probando, ¿me ayuda con audio? Hola. Bueno. A ver si me ayudan con ese último micrófono. Muchas gracias, Gabriel. Esta pregunta le escribe un maestro o una maestra, no sé. Nos dice, siendo las escuelas públicas una de las promotoras antisionistas, ¿cómo puedo guiar a los docentes y estudiantes en contra de esta educación? ¿Y puedo encontrar el material que nos compartieron en internet? ¿Cómo puedo qué? ¿Encontrar el material que nos compartieron ustedes en internet? Sí. O sea, ustedes pueden buscar varios materiales que son sólidos. Por ejemplo, si ustedes buscan por internet libros como, por ejemplo, 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí, se lo pueden bajar sin ningún problema gratis. Tanto buscan los nombres de los 3. En YouTube van a encontrar material de todo lo que hablamos hoy. Y también pueden encontrar páginas de internet como de la ONG Atzah Sheni, que es la ONG que le vamos a enviar después los links, o la ONG de Ronnie, o material oficial que viene del Estado de Israel. O sea, el material está. Lamentablemente, ustedes sabrán que a veces el gran desafío no es conseguir el material, sino conseguir el material que uno sabe que es bueno y no material que es de calidad propagandística en contra de Israel, lamentablemente. Pero sí, si nos ponen rápidamente en el buscador con los nombres o de la Embajada de Israel o de Ronnie o el mío, incluso varias entrevistas de Sami, entonces van a encontrar un montón de material útil. Le sumo Gaby, ahí las páginas en redes sociales de la Embajada de Israel aquí en México, se llaman Israel en México. Están todo el tiempo subiendo material allí en Israel en México. Hay también páginas que se llaman Israel en Español, que hay material que se está subiendo constantemente de forma oficial del gobierno israelí. Hay también en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Twitter, X, la página Fuerzas de Defensa de Israel. También allí hay material del ejército oficial. Así que en ese sentido, con esta información
con lo que decía Gabriel, hay suficiente material y no es un problema. Están también los diarios judíos acá en México, como el diario Enlace Judío, el diario Diario Judío. Hay otro diario también en Israel, el diario Aurora, que yo estoy relacionado con él, etcétera. Hay mucha información allí. Solamente hay que tomarse ese trabajo, básicamente, y sacar la información e impartirla. Porque el otro lado lo hace de forma constante y tenemos que dar pelea nosotros también. Y también la que necesitan siempre pueden conectar con la embajada. Aquí hay afuera las roll-ups con correo electrónico de la embajada, y en algunos casos hacemos como cooperaciones juntos con escuelas o universidades para decir sobre y dar toda la información que necesitan. Siempre tenemos mucha información y hay mucha información afuera que está información muy malo, y queremos decir la verdad y dar más y más información. Estamos muy abiertos para hacer todas las conexiones con escuelas, universidades y todas las personas que quieren saber más. Gracias. Se puede conseguir información correcta, la que han ofrecido Gabriel, la embajada y tal, y Ronnie también. A mí me gusta particularmente Nadia Katán. O sea, soy fanático, no la conozco, la estoy conociendo hoy, pero la conozco por el posteo, particularmente en YouTube. Muy instructivo, muchas veces un poco largo. Le recomiendo como comunicador ir un poco más corto. De resto, es excelente el material. Tenemos que tener cuidado con el material, el tamaño del material, porque no todo el mundo tiene 20 minutos, 30 minutos o una hora para revisar algo o ver una noticia. Entonces, lo que le recomiendo a los que producen material, nosotros que estamos aquí, es hacerlo lo más corto posible, porque el lapso de atención hoy en día es relativamente corto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta respuesta. Por aquí Ignacio Pérez nos escribe, ¿qué pasará con Samaria y Judea? ¿Y qué papel jugará ahora Turquía? Muy bien. Dentro de Judea y Samaria, o de Cisjordania, como la llamen ustedes, tenemos un momento de tensión muy fuerte, porque dentro de este lugar gobierna la autoridad palestina, que no es Hamás, pero que no son moderados. O sea, para que ustedes vean hasta qué punto no son moderados. El 8% del presupuesto nacional de la autoridad palestina, que no es Hamás, lo destinan a pagarle sueldos a personas que asesinaron judíos. Ese es el presidente Mahmoud Abbas, que no es Hamás, pero que tampoco es moderado. Y adentro de Cisjordania también está Hamás. Hamás intenta derrocar a la autoridad palestina. ¿Y quién lo evita? Dorón de Fauda. ¿Vieron la serie Fauda? ¿Vieron que Dorón está todo el tiempo con los soldados intentando que Hamás no tenga fuerza en Cisjordania? Entonces Israel lucha todo el tiempo con Hamás dentro de Cisjordania, pero no ha explotado una guerra abierta. Puede ser que explote esa guerra, esperemos que no, que se mantenga el conflicto en un nivel bajito. Ahora bien, ¿se puede crear un Estado palestino ahí en Cisjordania? No me parece que a corto plazo eso ocurra, porque Israel desconfía de la creación de un Estado palestino que esté tan cerca de nuestra frontera, cuando los palestinos no declaran que aceptan que Israel es un Estado judío. Aceptar que Israel es un Estado judío es lo mismo que decir en teología islámica que el conflicto se terminó. Entonces es probable que después del 7 de octubre no haya a corto plazo un Estado palestino. Esperemos que no explote. Y por último, con respecto a Turquía,
Turquía cada vez es más fuerte y es un problema que venía arrastrándose mucho tiempo. Turquía es un país muy religioso que forma parte de dos países que fomentan el radicalismo islámico, pero que no hacen atentados terroristas de forma directa, pero lo pagan, adoctrinan, y son dos países, uno es Qatar y otro es Turquía. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Se está expandiendo Turquía hacia el sur y antes de llegar a Israel tiene problemas mucho más serios con Kurdistán, con los kurdos. Entonces, por ahora nos preocupa mucho Turquía. No ha llegado, por lo visto, y esperemos que no llegue, el momento de enfrentarnos a Turquía. Pero no crean que es un país moderado. No lo es. Erdogan, el presidente de Turquía, es un político ultra extremista religioso. Sumo desde el punto de vista militar que nosotros hemos estado luchando en Judá y Samaria desde el 7 de octubre del 2023. En todo este tiempo alcanzamos la posición de 800 terroristas y en el mes de enero comenzamos una operación muy enfocada en la zona de Jenin, en la zona de Tamun y en la zona de Tulkarem, que es en el norte de Samaria, donde hay un foco de terror muy importante y muchas personas que son, diría yo, bombas de tiempo en términos de una posibilidad de atentado terrorista dentro de Israel. Entonces, nosotros seguimos luchando allí. Hasta este momento alcanzamos la posición de 50 terroristas en esas 3 ciudades y hemos aprisionado a otros 100 terroristas y seguimos adelante con esa operación. Es una operación que, tiene cierta intensidad, pero está focalizada en esa zona. Y desde el punto de vista político, nosotros como ejército de un Estado democrático, vamos a seguir la directiva gubernamental pase lo que pase, ¿verdad? Sí es muy importante que todos conozcan, después de esta jornada tan profunda que tuvimos juntos, que el ejército israelí es el ejército de un país democrático. Y en un país democrático los que toman las decisiones son los líderes electos por el pueblo. Y nosotros seguimos la directiva política en ese sentido, y no es que el ejército es quien tome las decisiones. Gracias por estas respuestas. Y aquí alguien más nos hace una pregunta acerca de los soldados. Nos pregunta, cuando alguno de los soldados pierde algún miembro de su cuerpo, ¿cómo le ayudan a recuperarse psicológicamente de esta pérdida? Existe en el Ministerio de Defensa de Israel un directorio llamado el Directorio de Rehabilitación de personas que quedan discapacitadas por alguna razón u otra. Y ese directorio es quien se ocupa de los soldados desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Existe una ley también que está relacionada con ese directorio en términos de indemnizaciones, de seguros de vida también, Dios no quiera, en ese sentido, de seguros por miembros del cuerpo, y es todo un mundo entero, digamos, de estatutos y de leyes en torno a este tema, que es un tema que está muy regulado. Además de que, del punto de vista del ejército, el comandante del soldado y los amigos del soldado están toda la vida al lado de él, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la intención es estar toda la vida al lado de él. Esa es la realidad. Muchas gracias. Por aquí Mónica Hernández nos pregunta, ¿tiene Israel el propósito de ayudar al pueblo de México con tecnología? Y de ser así, ¿cuál sería el camino? Israel siempre buscan, nosotros en la embajada siempre buscan métodos y caminos para hacer más conexiones entre Israel y México. Un tema que es más importante para nosotros y también muy importante para México es el tema de agua. Y tenemos muchas conexiones en todas las partes de la República, en todos, en el norte, en el centro, en el sur, que empresas israelíes con la tecnología más avanzada en el tema de agua trabajan aquí en México. Que el tema de agua es un tema que está gran problema en todo el mundo. Es un gran problema aquí en México. Israel es el país más avanzado en todo el mundo
en este tema y siempre queremos hacer más en tecnología y también en capacidades y hacer training, entrenamiento para personas en todo el mundo. Agua es un ejemplo, es el ejemplo que nosotros en la embajada tenemos muy foco en este tema. Hay conexiones en muchas otras áreas que Israel tiene ventajas tecnologías. Por ejemplo, en salud, queremos hacer más proyectos para transferencia de conocimiento que tenemos, muchas gracias, el conocimiento que tenemos en Israel en el área de salud, en el área de seguridad, en el área de ciberseguridad y también en el área de innovación, entender qué es innovación y hacemos proyectos juntos con mexicanos e israelíes para explicar más y más que hay en Israel y hacer estos tipos de proyectos juntos con mexicanos. Para sumarle una palabra más, perdón, está el viceembajador. Fíjense, Israel tiene 65% de desierto, tiene mucha piedra y poca agua, pero aún así exporta agua al mundo y exporta conocimiento de agua. ¿Por qué? Justamente porque tenían esa necesidad y como dijo el viceembajador, la necesidad es la madre de la innovación. Y en ese sentido Israel es uno de los países que gestiona mejor agua en el mundo. La Empresa Nacional de Aguas Israelíes asesora a muchos países en el mundo y la realidad es que el 87% del agua que es utilizada en Israel es reutilizada, se vuelve a utilizar por segunda vez, el 87%. ¿Y para qué se reutiliza? Para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura es agua cloacal, es agua reutilizada. Es decir, de cada 2 gotas de agua que se utilizan para la agricultura, una es agua que es una gotita que se utilizó por segunda vez. Y además también tenemos 5 plantas desalinizadoras de agua en Israel que tienen de 60 a 70% del agua potable que tenemos en Israel. Es agua que por un proceso llamado el proceso de ósmosis inversa, se toma el agua del océano, se le saca la sal y de esa manera la podemos tomar y es agua potable. En cualquier lugar se puede tomar agua de la canilla. Las pérdidas en la red de agua son más o menos de un 7%. En países como de América Latina son más del 50%. La diferencia entre el agua que se factura y el agua que se bombea, ¿me explico? El que bombea y se factura, es eso y hay solamente un 7% y toda una cultura de cuidar el agua, Hay canciones de cuna de los bebés que hay que cuidar el agua. Sí, además, como Ronnie dije, más de 85% del agua en Israel usamos otra vez, estamos independientes. Estamos en un lugar número 1 en todo el mundo. El segundo lugar es menos de 30%, es España. Nosotros muy alto nivel de todos los países en el mundo. Muy interesante, muchas gracias por compartirnos esto. ¿Es verdad que Israel está buscando actualmente la cura o una vacuna para curar el cáncer? ¿En contra del cáncer? Hay varios proyectos, y hay que ver cáncer de qué. Por ejemplo, cáncer de mamas, hay una tecnología ya muy avanzada que se congela la zona afectada. Hay varios tipos de tecnologías diferentes. Tengan en cuenta que la principal muerte en Israel es justamente por cáncer y segundo por ataques al corazón. Entonces son 2 aspectos medicinales que se toman muy en serio. El índice de vida hoy en día en Israel es de promedio de 82 años para las mujeres, 80 y medio para los hombres. Entonces se trabaja mucho en esto, o por ejemplo detección temprana de cáncer a través del aliento o de gotas de sangre. Entonces ya se puede acelerar el proceso. Muchas gracias. Aquí tengo 2 preguntas muy parecidas que voy a tratar de englobarlas en una sola. Alguien nos pregunta, ¿qué sector ven interesante para invertir en Israel? ¿Se puede invertir en Israel? Y el segundo es,
¿cómo podemos nosotros hacer alianzas para que los emprendedores tengan conocimiento para impulsar la competitividad y la innovación? Entonces, por un lado nos preguntan, ¿yo puedo invertir en algún proyecto de innovación en Israel? Y por otro, es si yo me puedo aliar como emprendedor con algún otro emprendedor allá y crecer un proyecto en conjunto. Mira, hay fondos de inversión que invierten en tecnología israelí. O sea, no es necesario comprar una acción específica de una compañía israelí. Pueden ir al mercado de valores. Hay fondos de inversión que invierten en tecnología israelí. Ahorita precisamente tengo un amigo mío que está en Israel y que es un inversionista, y él dice que él va a ir a invertir en un fondo de inversiones para la defensa, para armamento. ¿Por qué? Porque Israel está desarrollando armamentos defensivos muy sofisticados que le pueden servir al mundo, y bueno, entonces que ese va a ser un centro de crecimiento importante, además de obviamente todos los otros centros de tecnología que existen en Israel, que ya el viceembajador ya lo mostró, las empresas directas en las que sí se puede invertir, que a su vez tienen inversión en Israel. Entonces, cuando usted está comprando o invirtiendo en una de estas empresas que se mostraron acá, usted automáticamente está invirtiendo en Israel. Le sumo a eso, Sami, que en las embajadas de Israel, específicamente en la embajada de Israel en México, hay una agregada comercial llamada Sivan, que es muy simpática, y entonces por intermedio de Nadav también se pueden poner en contacto con esa oficina comercial, y a partir de eso se pueden hacer las inversiones de forma ordenada por lo que sería la dependencia del Ministerio de Comercio Exterior dentro de la embajada de Israel en México. Y con respecto al tema de alianzas con emprendedores, existen programas en México, e inclusive hasta, le comento, Pastor Gilberto, los desafíos, si quieren armar un programa con emprendedores de la iglesia que vengan a Israel y que se capaciten, que hagan el networking necesario para hacer esas alianzas, que se inspiren en el ecosistema de innovación de Israel, en este Startup Nation que comentaba el viceembajador, en este Social Impact Nation, y si quieren nos contactan después, y con mucho gusto se puede armar un programa de ese tipo que ya de por sí desarrolla esas alianzas de forma directa entre los emprendedores israelíes y los mexicanos. Muchas gracias. Por aquí Mauricio Camacho nos deja dos preguntas y nos pregunta, ¿qué pasará con los judíos ortodoxos que aún no se alistan o se enlistan en el IDF? Y el segundo, las ventajas y desventajas de venderle a Estados Unidos el domo o la cúpula de hierro. A ver, cúpula de hierro como sistema no es el único sistema defensivo que tiene Israel. Y cúpula de hierro, buena parte de la inversión económica la hizo Estados Unidos. O sea, el dinero lo colocó el gobierno norteamericano, la capacidad tecnológica la colocó Israel. Por lo tanto, es un aliado nuestro. No es un tema de venderle cúpula de hierro. Cúpula de hierro también es de ellos. Y ellos tienen además otros sistemas. Ahora, Israel está desarrollando un sistema que va a ser único en el mundo porque va a ser mucho más barato. Y es un sistema de láser que va a calentar los cohetes enemigos y los va a destruir en el aire. Hoy, para poder derribar cohetes en el aire, Israel dispara dos sistemas, o sea, dos misiles que detectan el recorrido del cohete y lo derriban en el aire. Cada uno de ellos nos cuesta $50.000. O sea, para derribar un misil que va a asesinar a israelíes, Israel en este momento está gastando $100.000. Para poder evitar que nos sigan disparando cosas tan caras, se va a desarrollar un sistema que no está operativo todavía, pero que lo va a estar. O sea que todo el tiempo hay que desarrollar nuevas tecnologías de alta calidad que reduzcan los costos. Eso por un lado.
Y con respecto a los ortodoxos, durante muchos años los judíos ortodoxos no han servido al ejército en la cantidad que podrían, porque para muchos judíos ortodoxos lo más importante es rezar, y esa es la forma que Dios nos proteja. Después del 7 de octubre, muchos ciudadanos de Israel dicen que todos tenemos que servir en el ejército. El problema es que el ejército israelí muchas veces no está adaptado para recibir a un judío ortodoxo. Por ejemplo, un judío ortodoxo quiere una comida con una pureza determinada que el ejército a veces no se lo puede dar. O por ejemplo, un judío ortodoxo no quiere combatir junto a mujeres, sino que quiere que haya una separación hombres y mujeres. El ejército israelí se está adaptando a una exigencia para que mayor número de ortodoxos se enrolen. Puede ser que en este mismo año ya tengamos la cifra de 3.000 ortodoxos que se enrolan al ejército de Israel, y es una gran noticia para nosotros, porque todos los israelíes tenemos que aportar lo nuestro para poder defendernos. Muchos de nosotros cedemos, entregamos a nuestros hijos al ejército, y las personas que no quieren pelear, bueno, pueden hacer otro tipo de servicios también, porque ser enfermero en un hospital, en el marco del ejército, también es un servicio nacional. Todos los israelíes tenemos que servir en el ejército, los que puedan físicamente, y los que no puedan por ideología, en otros servicios. Vamos camino hacia eso. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gabriel, y nosotros en el ejército estamos, digamos, adaptándonos para generar estas carreras para los ortodoxos. Del punto de vista moral, del punto de vista del moral moral, realmente en Israel creemos que todos y cada uno debemos enrolarnos para defender nuestra casa. Y quiero sumar algo más a este tema, que es un tema muy interesante en Israel, que es que los chicos en Israel, o sea, los jóvenes, no solamente sirven en el servicio militar, sino que también en la secundaria. No sé si en México se dice secundaria o liceo, secundaria, también los jóvenes tienen que hacer servicio a la comunidad. Mi hija, por ejemplo, que tiene 17 años, es ayudante de paramédico en la Cruz Roja Internacional Israelí, que se llama el Maguen David Adom. Lo hace desde los 15 años. Imagínense si tuviésemos en México y en todos nuestros países acá, en todos los países de la zona, un servicio social donde los jóvenes salen un momento del Instagram y del TikTok, se suben a una ambulancia, se encuentran con estas situaciones, hacen todo tipo de servicio a la comunidad. Eso es algo que creo que Israel es un modelo muy interesante para replicar también en otros países, o por lo menos en otras, digamos, de repente, no sé si está todavía el alcalde, alcaldías, estados, etcétera. Es un modelo increíble que todo el tiempo nos estamos voluntarizando hacia la sociedad. Es un valor central, y cuando uno da, recibe mucho más de lo que da. Sería muy buena idea eso que nos planteas. Ahorita Gabriel nos dio un dato y creo que es muy importante pensar un poquito en él. Porque mencionaste que Israel gasta en un misil que va a matar a israelíes $50,000, ¿verdad? Pero ese misil de $50,000, el que destruye, el misil que les mandaron los enemigos, ¿cuánto cuesta ese misil? 2 misiles de 50.000. O sea, jamás lo que hace es, ¿ven los palos de luz? Muchas veces los rompen en pedazos, le ponen adentro azúcar y abono. Eso hace un efecto que es una lanzadera. Es como meterle Mentos a la Coca-Cola Diet. Y lo que le ponen en la punta es explosivo, clavos, y a veces lo rocean con mata cucarachas. Porque eso lo que hace es que evita que el cuerpo se cure, es anticoagulante. Entonces, este misil que jamás nos dispara puede salir $500 a $1,000. Cuando el misil va a un lugar en donde los radares indican que no vive gente, se lo deja pasar. Cuando va para el mar, se lo deja pasar. Pero cuando va dirigido hacia población civil, se disparan 2 que los puedan derribar. Por eso es tan importante tener el sistema láser
que caliente el misil porque un disparo láser nos va a costar 80 centavos de dólar. Es una diferencia muy seria. Imagínense derribar un cohete enemigo por 15 pesos mexicanos. Es mucho menos dinero. Wow, eso es impresionante. Por aquí, ya casi para concluir, y probablemente esta sea la última pregunta, contra Gabriel Pentasga. Esta va contra ti, dice: Gabriel dijo que la película de La Pasión es una película antisemita. ¿Cómo puedo identificar las películas que transmiten ideas antisemitas? Desde el punto de vista teológico, acusar al judío, y en la película de Mel Gibson lo hace, de ser el culpable de la crucifixión y muerte de Jesucristo, es una acusación, un libelo de sangre antisemita. Hoy la Iglesia dice claramente que Jesús fue crucificado para curar los pecados de la humanidad y no se puede acusar ni a los judíos ni a los descendientes de los judíos de tal acción. Por lo tanto, acusar a los judíos nos pregunta: ¿y por qué Mel Gibson hace eso? Porque Mel Gibson pertenece a una iglesia católica tradicionalista, así se llama, en donde dicen que todas las renovaciones y reformas hechas por la Iglesia Católica durante el Concilio Vaticano II no deben ser implementadas. El padre de Mel Gibson ha hecho declaraciones antisemitas y él, como buen hijo antisemita, ha hecho una película antisemita. Muy bien. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, y esta creo que es puede llegar a ser un poco polémica, y yo quisiera... Nosotros tenemos hasta las 4 de la mañana. Hasta ¿sí? las... perfecto. 12 horas más, ¿verdad? También Y los felicitamos a todos que se quedaron tanto tiempo escuchando. Solamente gente tan apasionada por Israel se puede quedar tanto tiempo escuchando sobre Israel. Este aplauso para ustedes. Nos preguntan, y es una pregunta anónima: la vida de niños inocentes en Gaza, ¿cómo es la perspectiva de la vida y muerte ante las respuestas de un ataque israelí? Miren, cuando nosotros nos enteramos dentro del ejército que hay un niño en Gaza que murió y recibimos la foto en la base, es algo que nos llena obviamente de tristeza. O sea, no es algo que nadie quiere, que ningún niño muera en Gaza. No es la intención absolutamente de nadie, seguro que no de las fuerzas de defensa de Israel. Por detrás de cada uno de los ataques, de los alcances, está los principios de distinción, intentando de minimizar el daño a civiles no involucrados en el conflicto y maximizar el daño de terroristas. El principio de la proporcionalidad, que es la ventaja específica que podés obtener al alcanzar un objetivo específico frente a la cantidad de daño colateral que eso puede llegar a generar. Y el principio de la necesidad militar que hay por detrás de eso. Lamentablemente, Hamás durante 18 años se incrustó dentro de la población civil, se mimetizó dentro de la población civil de tal manera de que muchas veces es muy difícil entender dónde están, qué es lo que está pasando. Es difícil para cualquier ejército moderno. Pero lo que sí puedo decirles es que desde el punto de vista de la intencionalidad, como Gabriel comentaba, en términos de que si Israel podría hacerlo en 2 minutos eso, alcanzar objetivos de civiles en Gaza, no es lo que queremos hacer. Nosotros hemos lanzado más de 50 millones de avisos de todo tipo para que la población civil se vaya de zonas de peligro. Le pedimos, por favor, salgan de las zonas de peligro. Jamás lo que hace es decirles, quédense en las zonas de peligro. De esa manera van a ser utilizados como escudos humanos. Y así, Hamás comete un triple crimen de guerra. Por un lado, utiliza a sus civiles como escudos humanos. Por otro lado, ataca indiscriminadamente a nuestros civiles. Y por un tercer lugar, toma rehenes de forma constante. Mientras que Israel lo que intenta hacer de forma constante es intentar de defender a su población civil
y atacar a la población enemiga, al ejército enemigo o a los terroristas enemigos, intentando, vuelvo a repetir, de maximizar daños terroristas y minimizar daños civiles. No sé si alguien más quiere sumar. Sí, adelante, Gabriel. Quiero ofrecerles un pequeño consejo con respecto a el tema de muerte de niños en la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Porque seguramente ustedes deben tener o amigos que el tema de los niños en la Franja de Gaza es un tema central. Evidentemente, ojalá pudiésemos que los niños palestinos se eduquen en nuestras escuelas. Los educaríamos a que la muerte no es un buen consejo y que lo más importante es la vida y que no es verdad que en el futuro vas a recibir 72 vírgenes por asesinar judíos y que no está bien pensar que lo más importante no es el terreno en la vida, sino pensar simplemente en el más allá. Pero quiero un pequeño consejo, y es el siguiente. Cuando ustedes escuchen a alguien que durante años se quejó de que los niños palestinos eran educados al odio y que el dinero era utilizado en vez de educación a hacer túneles y que eran educados para ser suicidas, cuando todo el tiempo se quejaban antes de la mala educación que recibía un niño palestino y después se quejan cuando hay una guerra y mueren inocentes, esa persona es una persona moral. Cuando solamente les importan los niños palestinos, cuando Israel se defiende, esa persona es un hipócrita. Solamente se preocupa cuando puede acusar a Israel y utiliza al niño palestino para crear lástima. Esa persona es un hipócrita y hay que señalarlos como hipócritas. No permitirles que se presenten como defensores de los derechos humanos cuando no lo son. Porque la única población y el único ejército que les importa de verdad a los niños palestinos es el ejército de Israel. Ni a Hamás le interesa el niño palestino, ni a los manifestantes de extrema izquierda que demonizan a Israel, no les importa. Simplemente los explotan. Gracias, Gabriel. Yo quisiera hacer una observación con respecto a los niños. La edad averaje de los luchadores o los combatientes de Hamás que atacaron a Israel el 7 de octubre del 23 era 23 años. Esos jóvenes, vamos a llamarlos jóvenes, creo que estamos todos de acuerdo que eran unos monstruos, porque lo que hicieron fue una monstruosidad. Entonces, monstruos atacaron a Israel, a los judíos, violaron, descabezaron, asesinaron, torturaron, secuestraron. Resulta que cuando Israel se retiró de Gaza, esos de 23 años tenían 2 y 3 años. Eran unos bebés. ¿Cómo se convirtieron en monstruos? ¿Qué es lo que hay en Gaza entonces? Hay una fábrica de monstruos. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y es a lo que tú dices, Gabriel. La enseñanza del odio te lleva a la creación de monstruos. Tengamos mucho cuidado con el odio, porque el amor es natural. Cualquiera de ustedes que tiene hijos, nietos, saben que sus hijos los quieren y ustedes quieren a sus hijos naturalmente. El odio tiene que ser enseñado, no es natural. Entonces, cuidado con la enseñanza del odio. Pues tenemos preguntas para terminar hasta las 4 de la mañana, pero ya no tenemos tampoco neuronas, ¿va?, para aguantar las 4 de la mañana. Entonces les queremos agradecer a Nadav, a Ronnie, a Sami y a Gabriel. Es un lujo poder preguntarles cosas. Muchas gracias por su disposición, por permitirnos platicar con ustedes durante estos minutos. Y pues digamos a darles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.